Buenas tardes, ministros, compañeros en el cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador, y a todas las demás personas, colaboradores y demás personas que están reunidas en este lugar y en esta ocasión. Leemos unos pasajes de la Escritura en Génesis capítulo 3, versos 14 al 16, dice, esto fue cuando Dios estaba juzgando en el huerto del Edén a Eva, a la serpiente y a Adán. Verso 9 en adelante dice del capítulo 3, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida
y coma y viva para siempre. Y los sacó Jehová Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Simiente no persigue simiente. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí encontramos que habrá dos simientes, una de Dios y otra de Satanás. Y la de Dios encontramos que vendrá a través de la mujer, y la simiente de Satanás vendrá a través de la serpiente. Porque la serpiente le dijo: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esto te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Encontramos que hay un misterio muy grande allá en el huerto del Edén en cuanto a estas dos simientes y esta enemistad que habrá o que habría a través de los siglos, a través de las generaciones, de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esa enemistad pondré, dice Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Luego, a través del tiempo, encontramos esa guerra a muerte que hubo allá en el huerto de Edén, en donde murió Adán y Eva, aunque aparentemente que siguieron viviendo, pero siguieron viviendo una vida temporal, pero murieron a la vida eterna, conforme a como Dios había dicho. Y después, antes de 1000 años, murieron físicamente también. La herencia que le dejó Adán y Eva a la raza humana fue una vida temporal. Encontramos esta enemistad entre la mujer y la serpiente, y entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Por eso encontramos una enemistad a muerte de Caín contra Abel. Caín es del maligno. Dice la Escritura: no como Caín, que era del maligno. 1 Juan capítulo 13, verso 12.
no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahí encontramos una manifestación de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Representa esa manifestación en Caín y Abel. Dice versos 9 al 10 de este mismo capítulo 3 de Primera de Juan: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios se permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. Porque está la simiente de Dios y la simiente del diablo en este planeta Tierra. En esa batalla también que hubo de Amalek contra el pueblo hebreo, cuando salieron de la esclavitud, en el capítulo 17 del Éxodo, versos 8 al 16, dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos de varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, y el otro de otro, del otro lado, y el otro de otro. Así hubo esos manos de berebesa hasta que se puso el sol. Siendo Moisés el mensajero para la dispensación, tuvo maravillosos ayudantes. Y sobre todo, estos maravillosos ayudantes, como Josué, comandando el ejército de Israel, y como Hur y Aarón, sosteniendo a Moisés, sosteniendo las manos de Moisés para que tuviera fuerza y la batalla fuera a favor de Israel. Y eso fue hasta que se puso el sol. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ahí tenemos también una guerra
una batalla, una enemistad de generación en generación, porque Amalek, que es un descendiente de quién, de Esaú. De Esaú es como nieto, ¿verdad? Un nieto que tuvo un nieto, el cual era hijo de un hijo de Esaú, y ese hijo de Esaú lo había tenido Esaú por una concubina, fue. Y ven ustedes, dice que se levantó contra el trono de Dios al levantarse contra Moisés y el pueblo de Israel. Es que el trono de Dios terrenal estaba en medio de Israel. Dios reinando, y si está reinando en medio del pueblo, pues ahí está el trono, lo vean o no lo vean. Y el trono humano era Moisés. Por lo tanto, encontramos una guerra, una batalla, en donde el enemigo de Dios, los que no son de Dios, persiguen a los que son de Dios. Persiguen a la simiente de Dios, los que son simiente del maligno. Por eso en una ocasión Cristo, hablando, cuando le dicen que son simiente de Abraham, les dice: si fueran ustedes simiente de Abraham, me amarían. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios ama a la simiente de Dios. Se aman unos a otros. Por eso este mandamiento nuevo que Cristo dijo que daría era que os améis los unos a los otros. Y ese mandamiento lo cumple la simiente de Dios. La simiente del maligno odia, mata, roba, miente. Por eso Cristo le dice a aquellas personas que estaban persiguiéndolo: en San Juan capítulo 8, versos 39 en adelante, dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Recuerden que Cristo decía que no hablaba nada de sí mismo, sino lo que escuchaba al Padre hablar. Por eso, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Todos los hijos de Dios se aman unos a otros y aman a Cristo. Aman su primera venida y esperan y aman su segunda venida. Por eso San Pablo dice: a los que aman su venida, los cuales están esperando su segunda venida y aman
su segunda venida y la esperan con toda su alma para su transformación. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. No he venido, pues, no he venido. Ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. El que no puede escuchar la palabra de Dios, la palabra de Cristo, no puede entender el lenguaje de Cristo. Es como en la escuela. En la escuela los niños, para aprender, tienen que escuchar la palabra que les da el maestro, para poder entender el lenguaje de las matemáticas, el lenguaje del inglés, el lenguaje de la historia, el lenguaje de la química y así por el estilo. Para poder entender ese lenguaje hay que escuchar la palabra de enseñanza de ese lenguaje, de esa materia. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, esa es una palabra dura, pero era la verdad. Y la verdad, aunque sea dura, permanece siendo la verdad. Y la verdad a muchos se le ofende, pero sigue siendo la verdad. Hablando del diablo, dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mire la descripción que da Cristo acerca del diablo. Él lo conocía muy bien. Desde antes de la creación del ser humano en la tierra, ya Cristo conocía quién era el diablo y sabía cómo él era. Habían tenido su lucha arriba en el cielo. Y a mí que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me orgullo de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Esa es una característica de los que son de Dios, de los hijos de Dios. Oyen la palabra de Dios, la palabra de su Padre celestial. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahí podemos ver que el que es de Dios oye la palabra de Dios, y el que no es de Dios no oye la palabra de Dios. Ahora encontramos que aunque todos le llamen a Dios Padre, no todos son hijos de Dios. En la parábola del trigo y de la cizaña, Cristo dice que el trigo son los hijos del reino, o sea, los hijos de Dios, pero que las cizañas son los hijos del malo. Y el que sembra la cizaña dice que es el diablo. La cizaña representa a los hijos del diablo y el trigo representa a los hijos de Dios. Tan sencillo como eso lo explica Cristo en esa parábola. Por lo tanto, la idea de que algunas personas tienen de que todos son hijos de Dios, frente a las palabras de Cristo, no pueden prevalecer esas ideas. Tenemos que saber, conocer
y amar la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, os libertará. Por tanto, queremos siempre la verdad, aunque sea dura. Y aunque algunos tengan que decir en alguna ocasión, cuando Cristo les decía, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Y los discípulos le dijeron a Jesús cuando vieron que la gente comenzaba a irse porque no entendían y pensaban, bueno, ahora, ¿cómo nos va a dar a comer su carne? Era un misterio. Y él no tenía que explicarle a la gente, porque les explicara, no iban a creer. Pero el que es de Dios, aunque piense como los discípulos, cuando vieron que todos se iban, y aún los 70 se fueron, discípulos del Señor también, y quedaron 12. Le dice Pedro le dice, y los demás discípulos, dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y Cristo les dice, ¿quieren irse también ustedes? Y Pedro dice, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Es dura, pero es palabra de vida eterna. Así es que, si es pan duro, es pan sin levadura. Pero el pan sin levadura es duro. Si es pan con levadura, es blando, es para suavizar el pan. Y recuerde que en una ocasión, luego del milagro de panes y peces, hizo 2 veces ese milagro. En una de las ocasiones, luego que están en la embarcación, Cristo les dice, cuando van, les dice que se cuiden de la levadura de los fariseos. Y ellos pensaban en lo físico, porque ellos decían, ahora nosotros no tomamos pan de lo que había sobrado, lo habían dejado, parece. No llevamos pan sin levadura y ahora nos quiere que comamos pan con levadura. Pero él hablaba de la levadura de la doctrina de los fariseos. Y vean cómo una enseñanza religiosa es contaminada con levadura, o sea, interpretaciones, ideas humanas. Sin levadura es revelación divina. Sin intervención de ideas humanas. La palabra revelada por Dios por medio de su Espíritu es pan sin levadura. Es alimento espiritual. Cuando se le agrega algo, ya contaminó, leudó toda la masa. Un poquito de levadura, leuda ¿qué? Toda la masa, dice Cristo. Por lo tanto, queremos pan, pero sin levadura. Recuerden que los 7 días desde el día de la Pascua eran con panes sin levadura, mostrando que las 7 etapas de la iglesia tenía que ser un mensaje sin levadura que viniera de parte de Dios al mensajero de cada edad, y él lo diera al mensajero y comieran ese pan, ese mensaje de parte de Dios.
Luego, cuando le añadieron levadura, leudaron toda la masa y todo el mensaje de su edad y lo hicieron inefectivo para el pueblo. Hemos visto en la parábola del trigo y la cizaña que hay hijos de Dios e hijos del diablo. Hemos visto en Génesis capítulo 3, verso 15, que hay dos simientes, la una en contra de la otra, enemistad entre ambas. Y la simiente mala persigue y trata de destruir a la simiente de Dios. Siempre ha sido así. Hasta los días de Cristo también podemos ver que fue así. Los días de la iglesia primitiva, los días de la iglesia a través de las 7 edades y también en nuestro tiempo, el día de la edad de oro de la iglesia, la edad de la piedra angular, sigue siendo en la misma forma. Esa lucha encontramos que viene de ambos tronos. El trono del maligno, del diablo, de Satanás, luchando, peleando contra el trono de Dios. Así como en la batalla de Amalek contra Israel, dice Dios a Moisés y Moisés al pueblo que Amalek se levantó contra el trono de Dios. Es una lucha en contra del trono de Dios y por consiguiente en contra de los que están bajo el trono de Dios, que son los hijos e hijas de Dios, los cuales son perseguidos de edad en edad, de dispensación en dispensación. Simiente no persigue simiente. Los hijos de Dios no persiguen a los hijos de Dios. Son los hijos del maligno los que persiguen a los hijos de Dios. Son los hijos que están bajo el reino del maligno y trono del maligno, trono de Satanás, que reciben la orden por inspiración de perseguir a la simiente de Dios, que están bajo el gobierno del trono de Dios. Porque simiente no persigue simiente. Simiente de Dios ama a la demás simiente de Dios. Por eso el mandamiento de Cristo, nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Todavía habrá más guerras, más persecuciones, pero tenemos que tener en claro que son estas guerras, persecuciones de la simiente del maligno en contra de la simiente de Dios, porque quiere quedarse con el reino terrenal, el maligno con su simiente. Y no vamos a explicar mucho acerca de cómo surgió la simiente del maligno. En la parábola del trigo y la cizaña, Cristo dice cómo fue. Fue sembrada la simiente de Dios, el trigo, los hijos del reino, en la tierra, en este mundo, en este planeta, y fue sembrada la simiente del maligno, la simiente de Satanás, la cizaña, en este mundo también. En medio del trigo de los hijos de Dios fue sembrada la simiente del maligno, los hijos del maligno. Y eso viene
desde el Génesis hasta nuestro tiempo, en medio de la raza humana. Dios traerá juicio al maligno y a su simiente. Y glorificará Dios a su simiente, a la simiente de Dios, y le dará el reino, heredar el reino de Dios en esta tierra. Y el trono de Dios estará en la tierra, el trono de Dios que es el trono de David. Es una lucha por el trono y por el reino terrenal. La lucha por el reino celestial y trono celestial ya el diablo lo perdió, y Cristo conquistó y está sentado en el trono celestial, y por eso dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. San Mateo capítulo 28 versos 16 en adelante. Pero falta el reclamo del trono terrenal, del cual el arcángel Gabriel le dice a la Virgen María que Dios le dará a Cristo el trono de David su padre, y reinará para siempre sobre la casa de Israel. San Lucas capítulo 1 verso 30 al 36. Por lo tanto, estamos en un tiempo en donde se va a llevar a cabo el reclamo del trono terrenal y el reino terrenal, el reino de Dios, llamado también el reino de David. Va a ser restaurado este reino, del cual los discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 1, le preguntan a Cristo antes de subir al cielo: ¿restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? Esa es una bendición muy grande para Israel. Dios va a restaurar el reino de David, el reino de Israel, que es el reino de David, y ahí estarán las bendiciones para Israel, ahí estará la paz permanente para ir fuera de ese reino y de ese trono. Solamente se puede obtener paz temporal, que va a terminar con una guerra. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero los creyentes en Cristo dicen: mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Vosotros, dice, sois hijos del día, hijos de luz. Y dice: no sois hijos para juicio, sino para salvación. Es lo que tiene que ver con todo eso. No sois hijos de ira. La ira de Dios va a caer no sobre los escogidos, no sobre la simiente de Dios, sino sobre la simiente maligna del diablo. Va a caer sobre la cizaña, que será atada en manos y será echada al fuego en la gran tribulación, donde no les dará ni raíz ni ramo, porque aquí viene el día del Señor grande y terrible. Dice Malaquías capítulo 4: el día ardiente como un horno, el cual no les dejará ni raíz ni rama, porque a todos los soberbios y a todos los que hacen maldad dice que serán estopa, porque serán quemados durante la gran tribulación. Para ambas simientes se prepara algo muy importante. Para la simiente del maligno, el juicio divino, los juicios divinos de la gran tribulación. Para la simiente de Dios, las bendiciones divinas, la fe para ser transformados, la revelación del séptimo sello de la segunda venida de Cristo,
la transformación para los que estén vivos, la resurrección de los creyentes que murieron, resucitarán en cuerpos eternos, luego una manifestación plena de Dios en la tierra en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, que impactará a la iglesia novia, al cristianismo completo, las vidas insensatas, al mundo entero también, a los perdidos que no tienen ya esperanza, lo cual fue mostrado, representado en las 3 etapas que Cristo tuvo: en la tierra, luego en el infierno y luego resucitó para ir a sentarse en el trono celestial. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de quiénes somos, estar conscientes de que somos simiente de Dios, que somos hijos e hijas de Dios, que hemos creído en Cristo, lo hemos recibido como nuestro Salvador, y Él nos ha bendecido dándonos su entrada a su reino y dándonos, por consiguiente, la vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz. Vean esa característica de los que son hijos de Dios. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Esa es una evidencia. Escucha la voz de Dios para el tiempo que le toca vivir. O sea, el mensaje de Dios para ese tiempo. Cristo dice: el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y también les dice a los que no querían oír: por eso vosotros no oyen mi voz. También eso es San Juan capítulo 8, versos 47 en adelante. Y luego les dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y las obras de vuestro padre queréis hacer, o sea, matar a Jesús, porque el diablo ha sido homicida desde el principio y mentiroso también. Y ahora también en San Juan capítulo 10, versos 26 en adelante le dice: por eso ustedes no pueden escuchar. San Juan capítulo 10. Verso 22 en adelante dice: celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y ahora, ven ustedes, ellos querían que Él les dijera si Él era el Cristo, y ya se lo había dicho en muchas ocasiones, y se lo estaba diciendo, y le dice: pero ustedes no pueden creer. No creen porque ustedes no son de mis ovejas. Y sigue diciendo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me nació es mayor que todos, irá después de arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Así como usted, su espíritu y su cuerpo son uno. Usted es una persona, alma viviente, que tiene un cuerpo espiritual llamado el espíritu de la persona y tiene un cuerpo físico llamado el cuerpo de carne, en el cual vive una casa terrenal, pero es una sola persona. Así también es Dios. Dios es una sola persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo es Dios, una sola persona. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Tiene un cuerpo angelical llamado el ángel del pacto, un cuerpo teofánico, y tiene un cuerpo físico llamado Jesús. Tan sencillo como eso. Y en el cuerpo espiritual o angelical, que es el Espíritu Santo, está el nombre de Dios, porque el nombre de Dios está en el ángel de Dios. Y Cristo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. Por lo tanto, el nombre de Dios también estaba en el cuerpo físico, ¿ve? En el Dios Padre. Ahí está el nombre de Dios. En el Espíritu Santo, el ángel del pacto, está el nombre de Dios. Y en el cuerpo físico llamado Jesús está el nombre de Dios. Así como en usted y en mí. Usted tiene un nombre. Ese nombre es para el cuerpo, porque nació, para su espíritu y para su alma también. Aunque Dios nos dará un nombre nuevo que Él ha prometido. Pero será también para el cuerpo, el espíritu y el alma. Y a lo mejor después no usaremos el que nuestros padres nos pusieron, sino acertaron poniéndonos el mismo nombre que Dios, desde antes de la fundación del mundo, escogió para nosotros. Así como el padre, los novios cuando se casan ya tienen planificado tener 2 o 3 hijos y dicen: al primero le vamos a poner tal nombre, al segundo tal nombre, al tercero tal nombre, a una hijita le pondremos tal nombre. Ella tiene, pero Dios, desde la fundación del mundo, tiene el nombre que Él escogió para usted y para mí. Por lo tanto, no nos preocupa si concuerda con el que tenemos ahora o no concuerda. El que será para toda la eternidad, ese lo pone Dios. Si concuerda con el que ya tenemos, no hay problema. Pero si no concuerda, tampoco hay problema. Eso es un asunto de Dios y Él lo resolverá. Dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Vamos a leerlo para... Eso está por el 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Vean, así como Dios dice
que su nombre está en su ángel. Ahora aquí dice que va a escribir sobre vencedor. El nombre, su nombre, el nombre de Dios. Y escribir sobre él. Y escribir sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. O sea, la ciudad de Dios tiene el nombre de Dios. El mismo nombre de Dios que tiene la ciudad de nuestro Dios es el nombre que él dice que va a escribir. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Si él dice que tiene un nombre nuevo, ¿quién se va a poner a discutir con Jesucristo? Si él es el que lo tiene, ¿cómo una persona va a decir que no lo tiene? Y la cosa es que para que sepamos cuál es, dice que lo va a escribir sobre el vencedor. Y eso es para la simiente de quién, de Dios. Esa bendición tan grande. Y él dice también: al que me cierre yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cuando él ascendió al cielo, recibe un nombre nuevo y se sentó en el trono celestial. Por lo tanto, el vencedor recibirá un nombre nuevo para poderse sentar en el trono del Señor, que es el trono de David. Ese es el trono del Señor, porque el trono celestial es el trono del Padre, donde Cristo se sentó. Así como yo he vencido, me he sentado en el trono de mi Padre. Así, en esa forma. O sea, que ese es el modelo de lo que Dios va a hacer en la tierra por medio de Cristo, es lo que Dios hace en el cielo. Por eso la representación del reino celestial estará aquí en la tierra, en el reino de David restaurado. El trono de Cristo es el trono que dice el ángel Gabriel: Dios le dará el trono de David y reinará sobre Israel para siempre. Sobre ese trono es que él dice que va a sentar al vencedor. Por lo tanto, habrá una bendición grande para la simiente de Dios, para el trigo en este tiempo final. Que la bendición de Cristo, el ángel del pacto, sea sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos use grandemente su obra en este tiempo final. Dejo con ustedes nuevamente al reverendo misionero Miguel Bermúdez Marín para continuar. Y nos vemos mañana, Dios mediante. Y no sé si hay después de esta reunión otra. Sí, ya trataré de estar unos minutitos. Después trataré de estar unos minutitos con ustedes. Bueno, continúen pasando la tarde feliz, llena de la bendición de Cristo nuestro Salvador. Bueno, gracias a Dios, damos gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios.
Bueno, damos gracias a Dios por estas palabras, por esta bendición. Hay ese misterio de esa enemistad y fue puesta por Dios. Lo que nos leyó el hermano William dice que esa enemistad, Dios dijo, yo pondré enemistad. No era, fue una cosa puesta por Dios. Y en Juan hay una parte donde dice, ¿verdad?, que los que se constituyen amigos del mundo se convierten en enemigos de Dios, algo así. Los que se hacen amigos del mundo, cuando la persona ya toma la amistad con el enemigo, si toma la amistad con el enemigo, se constituye enemigo de Dios. Así que será ese enemigo, seguirá siendo enemigo y siempre será enemigo. Y eternamente será enemigo porque no puede haber armonía entre los dos. Entre la luz y las tinieblas, entre el trigo y la cizaña. Él mismo dice que él va mostrando que es una cosa que hay una enemistad allí. Eso es así desde el principio hasta el final. ¿Y qué pasará en el final? Entonces Él se encargará con sus ángeles de separar una cosa de otra. Dice que los ángeles lo harán. Dice que mandará a sus ángeles y harán la separación. Esos ángeles del Señor, que son los ángeles de la segunda venida de Cristo, hacen esa separación, porque esa separación la hizo Dios desde el principio. No heredarán, esa simiente no puede heredar con el trigo, no puede heredar. Son adversas, no son herederas, no son parte de Dios. Bueno, yo creo que ese mensaje tiene muchas cosas. Si el hermano William comienza a extenderse allí, se va a encontrar la lucha entre el caballo blanco, el caballo amarillo, se van a encontrar entre esos dos, esos dos espíritus, esos dos poderes, como decía el hermano William en un mensaje, esos dos poderes que luchan aquí en la tierra, estarán hasta el final. Bueno, uno va a ser echado al fuego para siempre, hasta que se desintegre. Y el otro, el grupo de Dios, permanecerá para siempre. Gracias a Dios. Bueno, bendecimos en nombre de Dios. Vamos a dejar acá a nuestro hermano Iván Sarmiento para que entonces ya él nos diga cuál es el próximo paso. Te agradecemos, William, de parte de todos los pastores, que hayas... Agradecemos a nuestro hermano William, de parte de todos los pastores, que haya venido, haya tomado este tiempo para venir a Colombia. Allí anoche eso era una cosa tremenda, ver esa cantidad de almas ahí pasando adelante. Lo digo, como unas 700 o más personas, la cantidad de gente que se bautizó. Y él me estaba recordando unas palabras del hermano Branham. Dice, ¿te acuerdas las palabritas que le dijo la ancianita cuando el hermano Branham estuvo por allá, por aquel campo, y fue y le predicó?
Dijo, hermano Branham, ¿no se acuerda de mí? No, yo no la conocí. La ancianita que usted estuvo, y era una muchacha que parecía un ángel, dice él. Si usted no hubiera ido, yo no estaría aquí. Qué tremendo, ¿no? Si usted no hubiera ido, yo no estaría aquí. Qué agradecimiento, ¿verdad? Entonces, él me recordaba y se recuerda, si no venimos, no se produce todo este movimiento, y tantas de esas almas luego buscan a otros y anuncian a otros, y todo eso es una secuencia de un trabajo, de una obra, de un fruto, de una siembra, de una palabra. Por eso es una cosa preciosa, por eso le damos gracias por haber venido. Y luego esta palabra que nos compartió acá, y estaremos orando al Señor que para que mañana eso sea muchas almas que lleguen a los pies de Cristo, que el Espíritu Santo de una vez comience a prepararlos, a inquietarlos, a ponerles el deseo de estar allí para oír la palabra, y el Espíritu Santo se encargue de redarguirlos, de abrirles el entendimiento para que reciban la luz de nuestro Señor Jesucristo. Sea una actividad de muchísimas bendiciones en el día de mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así será. Así es. Amén y amén. Dejamos a nuestro hermano para que ya nos dé los próximos pasos. Hay unos videitos aquí, disculpa. Estos son unos jueguitos que nos ha sacado Alejandro de todos los videos que hemos venido usando, cantos y extractos de distintos mensajes del hermano William que hemos venido usando. También no tienen el libro de la sexta parte de la palabra que permanece para siempre. Bueno, aquí en este que nos dio él está en video, todo lo que el librito para mostrárselo. Joel lo tiene fuera, pero esto mismo que está aquí está todito en 2 videos aquí. Si ustedes lo quieren poner en video a su iglesia, ahí están. Son extractos como de 50, 52, 55 minutos, extractos muy completos sobre unos temas sobresalientes. Ya muchos tienen tú tienes ese juego, ¿no? No sé qué otro pastor que tú no lo tienes. No lo tienes. Entonces, ahí tranquilito. Bueno, tú te encargas de copiar. Tú te encargas de copiarlo para los de la costa del Pacífico. Otro que se encargue de copiar. ¿Tú te encargas de copiar para quién? ¿Para los Manizales o es el cafetero? Y entonces tú te encargas de copiar para quién? Para Ibagué y la Gran Tolima. Y tú te encargas de copiarlo para Cúcuta. ¿Y a quién tú te encargas de copiar? ¿Tienes cómo copiar? Bueno, tengo uno solo, Alejandro, uno solo te queda, pásamelo allá, que a hermano Gonzalo Renza, que lo está pidiendo. Le sacas una copia a Howard Parra. Ok, muchas gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. Bueno, esos son extractos de diferentes cantos, mensajes sobre la carpa. Ahí hay más que todo sobre la carpa. Bueno, que Dios nos continúe bendiciendo y dejamos con nosotros acá. Muchas gracias, Alejandro, por esa bendición. Dios te bendiga, muchachos, en gran manera. Bueno, pueden tomar asiento un momentico mientras hacemos unos anuncios. Todos los
pastores que traigan sus ofrendas para la gran carpa catedral pueden colocarlas en el alfolí que hay dispuesto exclusivamente para eso. Pueden colocar ahí Melquisedec y también la gran carpa catedral. Y también tenía un anuncio para mañana. Procuremos estar a las 8 de la mañana para que podamos comenzar bien tempranito, ya que hay un compromiso en el Club Militar con un almuerzo con el doctor Soto. Es un sobre todas las actividades de la Embajada de Activistas por la Paz. Ya inmediatamente terminemos acá, vamos a salir con reverencia y ya los sugieres nos conducirán a la puerta para subir al tercer piso, donde tendremos una reunión de negocios con nuestro hermano William, nuestro hermano Miguel, y en ese mismo lugar vamos a tomar el almuerzo. Los esperamos mañana en el Coliseo del Colegio Carmen Teresiano. La entrada en esta ocasión va a ser por la parte de abajo. Todos vamos a guardar los carros en el parqueadero para que no perjudiquemos la vía, el tránsito, ni tampoco obstaculicemos la entrada a los garajes de las casas vecinas. Ahí todos vamos a hacerlo para que así tengamos una gran bendición. El almuerzo de trabajo es a las 3 de la tarde. No sé si quedarán boletas, pero si hay boletas pueden adquirirlas a la salida. Bueno, mis hermanos, vamos a tener un canto de alabanzas y el hermano William Romero nos honra con su presencia al frente para un canto, y el hermano Martín, no sé si tienen alguno de los dos, y ya de esa manera vamos a despedir esta actividad en oración y pasamos allá para que sigamos con esta gran bendición que Dios nos ha dado en este día y en esta ocasión aquí en nuestro país, en Colombia. Vamos a tener el privilegio de despedir esta reunión con el cántico Manos Abiertas y recibir esta bendición muy grande